Tenía 26 años cuando descubrí que mi hermana había pedido un préstamo de $623,000 a mi nombre. No fue un error. No fue un malentendido. Fue una decisión calculada, planeada durante meses, ejecutada con la complicidad silenciosa de mis padres. Y cuando lo descubrí, lo primero que me dijeron no fue una disculpa. Fue una súplica. Por favor, no digas nada. No arruines esto para ella. Durante años, fui la hija responsable. La que terminó la universidad sin deudas porque trabajaba mientras estudiaba. La que ayudaba con las cuentas de la casa cuando mis padres pasaban por problemas. La que prestaba dinero sin preguntar cuándo lo devolverían. Mi hermana Laura, 3 años menor, siempre fue diferente. Más social, más carismática, con ese carisma que hacía que la gente quisiera ayudarla incluso cuando no se lo merecía. Yo era la práctica. Ella era la soñadora. Y en algún momento, sin que yo me diera cuenta, eso se tradujo en que mis logros eran esperados y los suyos celebrados. Todo comenzó cuando Laura decidió que quería comprar una casa. No cualquier casa. Una propiedad en una zona residencial cara, con jardín amplio y 3 habitaciones. Para cuando tenga hijos, decía. Tenía 23 años, trabajaba medio tiempo en una boutique y su novio era diseñador gráfico freelance. Ni siquiera estaban comprometidos formalmente. Cuando me lo contó en una cena familiar, pensé que era otro de sus planes que se desvanecerían en semanas. Pero mis padres la miraban con orgullo, como si acabara de anunciar una cura para el cáncer. ¿Y cómo vas a pagarla?, pregunté, tratando de sonar casual. Laura sonrió con esa seguridad que siempre me desconcertaba. Ya lo estoy arreglando. Tengo un plan. Mi padre asintió. Mi madre le apretó la mano. Yo era la única que parecía ver lo absurdo de la situación. Pero no dije nada más. Había aprendido que cuestionar los planes de Laura me convertía automáticamente en la aguafiestas de la familia. 2 meses después, empecé a recibir llamadas extrañas. Primero fue un mensaje de texto de mi banco preguntando si había solicitado una verificación crediticia reciente. Luego una notificación sobre una consulta de historial financiero. Llamé de inmediato. La representante me explicó que había múltiples solicitudes asociadas a mi número de seguro social. ¿Para qué tipo de préstamos?, pregunté, sintiendo como el estómago se me hundía. Hipotecario, respondió. Por un monto considerable. No podía respirar bien. Llamé a mis padres. Mi madre contestó con esa voz nerviosa que usa cuando sabe que ha hecho algo mal. Necesitamos hablar, le dije. Ahora. Hubo una pausa larga. Ven a la casa. Tu padre está aquí. Conduje con las manos temblando. Toda la situación se sentía irreal, como si estuviera dentro de una pesadilla de la que no podía despertar. Cuando llegué, estaban sentados en la sala. Laura también estaba ahí, con los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Eso debió haber sido mi primera señal de alerta. Antes de que pudiera decir algo, mi padre habló. Sabemos por qué estás aquí. Déjanos explicar. Me senté, obligándome a mantener la calma. Expliquen cómo mi nombre está asociado a solicitudes de préstamo que yo no hice. Laura miró hacia abajo. Mi madre se retorció las manos. Mi padre fue quien finalmente habló. Laura necesitaba un aval. Su crédito no era suficiente. Y el tuyo es excelente. Pensamos que sería solo un formalismo. Tú no tendrías que pagar nada. Era solo para que el banco aprobara el préstamo. Lo dijo como si fuera algo razonable. Como si usar la identidad financiera de alguien sin su permiso fuera un favor menor entre familia. ¿Cuánto?, pregunté, con la voz más controlada de lo que me sentía por dentro. Hubo silencio. ¿Cuánto, papá? Mi padre carraspeó. $623,000. El número flotó en el aire como algo demasiado grande para ser real. ¿Y firmaron documentos en mi nombre? Otro silencio. Fue Laura quien finalmente susurró, solo necesitábamos tu firma. Mamá practicó. Me giré hacia mi madre. Ella no me miraba.
Es buena imitando letra y dijo Laura, como si eso fuera algún tipo de justificación. Si alguna vez te han quitado la capacidad de hablar porque el shock es demasiado grande, sabes de lo que hablo. No podía procesar lo que estaba escuchando. Mi propia familia había cometido fraude financiero usando mi identidad. Y estaban ahí, sentados frente a mí, esperando que lo entendiera. Que lo aceptara. Que guardara silencio. Esto es ilegal, dije finalmente. Esto es fraude. Identidad robada. Falsificación de documentos. Mi padre levantó las manos. No lo veas así. Es familia. Laura te va a pagar. Va a hacer todos los pagos. Tú ni siquiera vas a notar que tu nombre está ahí. ¿Y si no paga? Pregunté. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si pierdo mi crédito? ¿Y si me demandan? ¿Y si necesito un préstamo yo y no puedo porque ya tengo $600,000 de deuda a mi nombre? Mi madre empezó a llorar. No lágrimas silenciosas, sino sollozos completos. No seas dramática. Solo estamos pidiendo que entiendas. Laura tiene una oportunidad. Esa casa es perfecta. El vendedor ya aceptó la oferta. Si echamos todo para atrás ahora, va a perder su depósito. Va a perder la casa. Va a perder su oportunidad. Me quedé mirándola. ¿Y yo qué pierdo? Nadie respondió. Porque en sus mentes, yo no perdía nada. Era solo un papel. Solo un nombre en un documento. No importaba que fuera mi estabilidad financiera. Mi futuro. Mi seguridad. Lo que importaba era que Laura consiguiera su casa, su sueño, su felicidad. Y yo debía sacrificar mi tranquilidad por eso. En silencio. Sin quejarme. Porque así era como funcionaba en esta familia. Laura finalmente habló. Te lo voy a pagar todo. Lo prometo. Voy a conseguir un trabajo mejor. David va a conseguir más clientes. Vamos a hacer pagos puntuales. En 2 años, puedo refinanciar solo a mi nombre y te sacaré de los documentos. Solo necesito que no hagas esto más difícil. Hizo una pausa. Por favor. Somos hermanas. Sentí náuseas. Querían que yo participara activamente en mi propio engaño. Que firmara documentos que ya habían falsificado. Que legitimara el fraude. Y lo peor era que lo estaban enmarcando como si yo fuera la mala si me negaba. Como si mi resistencia a ser víctima de un delito fuera egoísmo. Como si poner límites fuera crueldad. Necesito ver los documentos, dije. Mi padre sacó una carpeta que estaba en la mesa de centro. Obviamente, habían estado preparados para esta conversación. Revisé cada página. Mi firma falsificada estaba en al menos 7 lugares diferentes. Los documentos me listaban como cosolicitante principal, no como aval. Eso significaba que yo era igualmente responsable de cada pago. Si Laura dejaba de pagar, los bancos vendrían directamente a mí. Mi crédito ya estaba comprometido. La consulta ya había sido registrada. El daño ya estaba hecho. Cuando firmaron esto, pregunté. Hace 3 semanas, admitió mi padre. 3 semanas. Durante 3 semanas, habían cargado con este secreto. Durante 3 semanas, habían estado esperando el momento correcto para decirme. O quizás nunca me lo hubieran dicho si el banco no me hubiera contactado primero. Voy a tener que denunciar esto, dije, más para mí misma que para ellos. La reacción fue inmediata. Mi madre gritó. Laura comenzó a llorar histéricamente. Mi padre se puso de pie. No puedes hacer eso. ¿Sabes lo que le pasaría a tu hermana? ¿A tu madre? Irían a la cárcel. ¿Eso es lo que quieres? ¿Destruir a tu familia? Ahí estaba. La manipulación final. Convertir su crimen en mi responsabilidad. Hacer que su decisión de cometer fraude se volviera mi decisión de destruir la familia si yo hacía algo al respecto. Era gaslighting en su forma más pura. Y lo más aterrador era que casi funcionaba. Casi me sentía culpable por siquiera considerar protegerme a mí misma.
Necesito tiempo para pensar, dije, poniéndome de pie. Mi padre bloqueó la puerta. No puedes decir nada. Promételo. Por favor. Somos tu familia. Hemos hecho todo por ti. Te pagamos la universidad. Te dimos un hogar. ¿Así nos lo vas a pagar? Me quedé mirándolo. Trabajé toda la universidad. Pagué mi propia matrícula con becas y empleos nocturnos. Y pagué renta durante los últimos 4 años. No me deben nada. Y yo no les debo esto. Salí de la casa. Durante el camino de regreso a mi apartamento, no dejaba de revisar el espejo retrovisor, medio esperando que me siguieran. Medio esperando que aparecieran en mi puerta rogándome, presionándome, manipulándome. Cuando llegué, me senté en el piso de mi cocina y finalmente me permití colapsar. Lloré por horas. No solo por la traición, sino por la realización de que mi familia nunca me había visto como un ser humano completo con necesidades y límites propios. Yo era una herramienta. Un recurso. Algo que usar cuando me necesitaban y guardar cuando no. Durante los siguientes días, no contesté sus llamadas. Recibía mensajes constantemente. Mi madre enviaba párrafos largos sobre unidad familiar y perdón. Mi padre enviaba mensajes cortos y secos exigiendo una respuesta. Laura enviaba fotos de la casa, de los planos de decoración, de su felicidad que yo supuestamente estaba amenazando. Ninguno preguntó cómo estaba yo. Ninguno se disculpó realmente. Solo querían mi silencio. Contraté a un abogado. Le mostré todos los documentos. Él silbó bajo. Esto es grave. Es fraude de identidad con agravantes porque es familiar. Tienes 2 opciones: denunciar penalmente, lo cual probablemente resultaría en cargos criminales contra ellos, o tratar de resolver esto civilmente, lo cual va a ser complicado porque el préstamo ya fue aprobado y desembolsado. Me explicó que si yo no hacía nada, legalmente yo era responsable de la deuda. Si Laura dejaba de pagar en cualquier momento, los cobradores vendrían a mí. Mi crédito ya mostraba la deuda. Cualquier préstamo futuro que yo necesitara sería afectado por esto. ¿Qué haría usted?, le pregunté. Él suspiró. Como abogado, le diría que denuncie. Como persona que ha visto muchos casos familiares, le diría que prepare su corazón para lo que viene, porque esto no termina bien sin importar que decida. Tenía razón. No había salida limpia. O destruía a mi familia legalmente o me destruía a mí misma financieramente. Esas eran mis opciones. Decidí algo diferente. Contraté a un contador forense para rastrear exactamente dónde había ido cada centavo del préstamo. Resulta que la casa costaba 480,000. El resto había sido usado para renovaciones, que en realidad significaba muebles caros, viajes, y un auto nuevo para el novio de Laura. No era solo la casa. Era un estilo de vida completo financiado con mi crédito robado. Llamé a una reunión familiar. Esta vez, en un lugar público. Una cafetería donde no podrían hacer escena. Llegué con mi abogado y mi contador. Cuando mis padres vieron que no estaba sola, sus caras cambiaron. Mi padre intentó objetar. Esto es privado. Es asunto familiar. Ya no, respondí. Cuando cometieron un delito federal usando mi identidad, dejó de ser asunto familiar. Ahora es asunto legal. Puse todos los documentos sobre la mesa. Las falsificaciones. Los extractos bancarios. El reporte de crédito que mostraba cómo mi puntaje había bajado 120 puntos. Las proyecciones de cuánto me costaría esto a largo plazo si Laura fallaba un solo pago. Les mostré cada número. Cada consecuencia. Cada forma en que habían comprometido mi futuro por el capricho de mi hermana. Esto es lo que va a pasar, dije, manteniendo mi voz firme. Van a refinanciar esa casa inmediatamente. Van a vender lo que compraron con el exceso del préstamo. Van a usar ese dinero para reducir el principal. Y van a encontrar una forma de sacar mi nombre de esos documentos en menos de 6 meses. Si no lo hacen, voy a denunciar esto penalmente. No es una amenaza. Es una consecuencia.
Mi madre empezó a llorar de nuevo. ¿Cómo puedes hacernos esto? Me reí. Fue una risa amarga que me sorprendió incluso a mí. ¿Cómo puedo hacerles esto? Yo no les hice nada. Ustedes me lo hicieron a mí. Ustedes tomaron la decisión. Ustedes cometieron el fraude. Yo solo estoy poniendo consecuencias a sus acciones. Laura finalmente habló. No podemos refinanciar. Nuestro crédito no califica sin ti. Vamos a perder la casa. Entonces piérdanla, respondí. Vendan la casa. Paguen el préstamo. Enfrenten las consecuencias de sus decisiones como adultos que se supone que son. Vi algo en sus ojos entonces. No era arrepentimiento. Era ira. Estaba enojada conmigo. Por poner límites. Por no dejarme usar. Por no sacrificarme silenciosamente como se esperaba que lo hiciera. Mi padre golpeó la mesa. Eres una egoísta. Siempre lo has sido. Siempre pensando solo en ti. Tu hermana te necesitaba y le diste la espalda. Me puse de pie. Ella no me necesitaba. Me quería usar. Y ustedes la ayudaron a hacerlo. Hay una diferencia entre necesidad y parasitismo. Y es hora de que todos en esta familia la aprendan. Salí de esa cafetería y no miré atrás. Bloqueé sus números. Cambié mis contraseñas. Puse alertas de fraude en todas mis cuentas. Hablé con el banco y reporté que las firmas habían sido falsificadas sin presentar cargos todavía, dándoles tiempo para arreglar el desastre que habían creado. El banco inició una investigación interna. El préstamo fue congelado. Laura y sus padres fueron citados a declarar. Las siguientes semanas fueron silencio. Un silencio extraño después de años de estar constantemente disponible para mi familia. Y en ese silencio, descubrí algo. Paz. No felicidad inmediata, porque todavía dolía. Todavía me despertaba en medio de la noche preguntándome si había hecho lo correcto. Pero había paz en saber que finalmente había puesto límites. Que finalmente me había elegido a mí misma. Un mes después, recibí un sobrecertificado. Era una carta de Laura. No venía de su dirección habitual. Cuando la abrí, encontré documentos de venta de la casa. La habían puesto en el mercado. Habían aceptado una oferta por menos de lo que la compraron porque necesitaban venderla rápido. Con la venta, podrían pagar la mayor parte del préstamo. El resto tendría que ser cubierto por mis padres liquidando una cuenta de ahorros. Adjunto a los documentos había una nota escrita a mano. No de Laura, sino de mi madre. Decía, espero que estés feliz. Has destruido los sueños de tu hermana. Nunca pensé que tenía una hija tan cruel. Cuando estemos viejos y necesitemos ayuda, espero que recuerdes este momento. No había disculpa. No había reconocimiento de lo que habían hecho. Solo más manipulación. Más intento de convertir su crimen en mi culpa. Guardé la carta. No como recordatorio de su dolor, sino como recordatorio de por qué había tomado la decisión correcta. Porque incluso enfrentando las consecuencias de sus acciones, todavía no podían ver que habían hecho algo mal. Todavía me veían como la villana de esta historia. 6 meses después, mi nombre fue removido de todos los documentos del préstamo. El banco aceptó un acuerdo donde mis padres y Laura asumían toda la responsabilidad financiera. Mi crédito comenzó a recuperarse lentamente. Tuve que escribir cartas a las agencias de crédito explicando la situación, adjuntando reportes policiales y documentos legales. Fue un proceso largo y agotador, pero gradualmente, mi puntaje volvió a donde estaba. Durante ese tiempo, no tuve contacto con mi familia. Eventualmente, mi padre intentó llamarme desde un número desconocido. Contesté por accidente. Solo quiero que sepas que tu madre está enferma, dijo. Le diagnosticaron presión alta. El estrés de todo esto la afectó. Esperó, como si yo fuera a correr a disculparme. Lamento escuchar eso, respondí. Espero que se recupere. Pero el estrés que ella siente ahora es el mismo que ustedes me causaron a mí durante meses.
La diferencia es que el de ella es consecuencia de sus propias acciones. Colgué. Y esa vez, no me sentí culpable. Me sentí libre. Porque finalmente había dejado de cargar con el peso emocional de una familia que solo me veía como un recurso a explotar. Hoy, casi un año después, mi vida es completamente diferente. Cambié de número. Me mudé a otro estado. Conseguí un ascenso en el trabajo. Empecé terapia para procesar años de manipulación emocional que no había reconocido como tal hasta que todo explotó. Y aprendí algo fundamental: ayudar a alguien nunca debe requerir que te destruyas a ti mismo en el proceso. A veces me pregunto si hice lo correcto. Si debí haber sido más comprensiva. Si debí haber encontrado otra manera. Pero luego recuerdo esa tarde en la sala de mis padres, cuando me miraron y me pidieron que guardara silencio sobre un fraude que habían cometido contra mí. Y recuerdo que la única persona que realmente me protegió en toda esa situación fui yo misma. Y eso tuvo que ser suficiente. Historias como esta casi nunca se cuentan en voz alta. Porque la expectativa social es que la familia siempre tiene razón. Que debes perdonar cualquier cosa por el simple hecho de compartir sangre. Pero el amor real no requiere que te anules. El amor real no te pide que sacrifiques tu estabilidad por la comodidad de otro. El amor real tiene límites. Y respeta esos límites. Mi hermana tiene una nueva casa ahora. Más pequeña, más modesta, financiada legalmente a su nombre. Mis padres siguen sin hablarme. Laura me bloqueó en todas las redes sociales. Y yo estoy reconstruyendo un crédito que nunca debió ser dañado en primer lugar. No es el final feliz que los cuentos de hadas prometen. Pero es un final honesto. Y a veces, eso es suficiente. Ese día entendí que ayudar no siempre es amar. A veces es aprender a soltar. A veces es entender que protegerte a ti mismo no te convierte en egoísta. Te convierte en sobreviviente. ¿Hasta dónde ayudarías antes de entender que te están usando?